12 jueces. Amén. 12 apóstoles. Todo tiene un porqué, pero en este caso hubo 12 jueces. Por 350 años vino el periodo de los jueces. Después de Josué, que conquistó la tierra prometida, ahora ellos tenían una ventaja porque ya estaban en la tierra prometida, ¿sí? Y tenían que guardar los mandamientos y tenían que hacer lo correcto. ¿Sabes cuál es una de las expresiones de amor de Dios? Los mandamientos. ¿Escuchaste? ¿Cuáles son o cuál es una de las expresiones del amor dada a su creación? ¿Cuál es? Los mandamientos. ¿Vale? ¿Pudieras contestarme cuál es una de tantas expresiones, pero una muy hermosa de parte de Dios para expresar su amor a la creación? ¿Cuál es? Los mandamientos. Amén. ¿Por qué le dices tú a tu hijo: hijo, vete por la banqueta, no te salgas de la banqueta? Porque lo pueden atropellar, ¿no? Le puede pasar algo. ¿Por qué? Porque lo amas. Entonces Dios nos da los mandamientos por amor a nosotros mismos, porque sabe que somos pecadores. ¿Sabes dónde escribió Dios los mandamientos en nosotros? En el corazón. Se llama la conciencia. ¿Qué hay en tu alma? Mente, emociones, voluntad y conciencia. ¿Qué hay en tu alma? Amén. En mi alma está mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. Amén. Entonces, Dios puso los mandamientos morales dentro del corazón del hombre y se llama la conciencia. ¿Cuál es el problema de la conciencia? Que cada que pecamos la conciencia se endurece. Amén. Vuelves a pecar y la conciencia se endurece, al grado que alguien peca y en vez de causarle escozor, ¿qué causa cuando nosotros pecamos? 3 cosas: miedo, culpa y vergüenza. Hay quienes se pueden hasta suicidar por la culpa, por la vergüenza que le genera el pecado. Por eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y seguir adelante y entregarle nuestra vida a Jesús. Y Él prometió, Él ya lo hizo, lavó nuestros pecados, y cuando nos arrepentimos dice que Él los toma y los echa a lo profundo de la mar. ¿Sale? Entonces estamos en este ciclo, es la tercera parte. Hoy hablaremos de un juez mujer. ¿Sí? No se dice jueza, es juez, pero esta es una mujer. En el periodo solo ha habido 2 jueces que han sido profetas. ¿Escuchaste? ¿Cuáles son? Samuel y Débora. Hoy vamos a hablar de una profetisa, de una mujer que Dios usó. Y eso que pasó en este periodo es mucho de lo que está pasando el día de hoy. Hay una falta de hombría en los hombres. Dios puso al hombre como ¿qué? Como cabeza, como la autoridad del hogar para guiarlo, proveerlo. La manera correcta de dirigir un hogar es amarlo, proveerlo, dirigirlo, ¿sí? Y corregirlo, instruirlo. Entonces, el hombre tristemente ha caído en una decadencia moral, el hombre varón, no solo la mujer también, pero el hombre que debe ser la autoridad del hogar, ¿sí? La autoridad de un estado. Es más, ahorita es histórico, tenemos una presidente, o sea, una mujer presidente en México. No se había dado, cuando el hombre es el que tiene que ser el ejemplo. Hay iglesias donde las mujeres son las que liderean una congregación. ¿Por qué? Tú dices, no, es que las mujeres son rebeldes. ¿Por qué a veces se rebela una mujer? Por la falta de hombría. Amén. Entonces, en este tema lo vamos a desarrollar. Vamos a ver el ciclo nuevamente del pueblo de Israel y vamos a avanzar. Amén. ¿Estás preparado? Cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor con todo tu corazón. Dile con tus propias palabras: Señor, háblame esta mañana. Prepara mi corazón, prepara mi mente. Díselo, hermano, con tus palabras.
Prepara mi mente, Señor, para poder leer, para poder escuchar, para que esa palabra que es tuya, que es viva y eficaz, toque mi vida. Abra mi corazón, sea yo confrontado, papito lindo, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, para cumplir el propósito por el cual tú envías esta palabra hoy. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos amén. Amén es así sea. ¿Sale? Vamos al texto. Vemos el ciclo. Ve posicionándote en tu Biblia en Jueces 4. ¿Sale? Ve buscando Jueces 4. Y vamos a ver el ciclo que pasaba el pueblo de Israel. ¿Lo pasamos? ¿Qué pasaba en ese ciclo y qué nos sigue pasando? Esto lo tenemos que memorizar. Israel comenzaba a alejarse de Dios, dejaba de leer la Biblia, dejaba de congregarse, dejaba de guardar sus mandamientos. ¿Qué pasaba con sus corazones? Se endurecían. Amén. Y cuando un corazón se endurece, corre al pecado. ¿Escuchaste? Nuestra naturaleza es tendiente al pecado. Si yo me alejo de Dios, mi naturaleza va a florecer hacia el pecado. Entonces el pueblo de Israel se alejaba, caía en pecado y el pecado siempre va a traer consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Amén. Tú dices, pequé, no pasó nada. Sí pasó. Nadie se dio cuenta. Dios y el diablo se dieron cuenta. Y el diablo te va a acusar todos los días de ese pecado. ¿Sí? ¿Y qué pasaba cuando estas personas caían en pecado? Clamaban a Dios. ¿Sí? Porque sabían que Dios respondía. ¿Cómo respondía Dios en esa época? Dios mandaba un juez o un libertador. ¿A quién manda Dios hoy? Ya mandó a Jesucristo, pero también manda personas que te compartan de Jesucristo. ¿Escuchaste? A mí me ha tocado muchas veces orar por personas que me han dicho, fíjate que ayer yo le estaba pidiendo a Dios que me diera una respuesta y viniste tú a hablarme. O sea, Dios te mueve, tú puedes ser ese instrumento de Dios cuando alguien clama. Tú debes estar dispuesto. Entonces Dios mandaba a un libertador y cuando los liberaba venía un tiempo de bonanza, un tiempo de paz, ya no los perseguían y vivían un tiempo hermoso. Moría ese juez y otra vez. Amén. Hermanos, que no nos pase a nosotros el día de hoy. Que Dios no tenga que hacer algo, una enfermedad, problemas con los hijos, alguna circunstancia a nuestro alrededor, porque Dios sabe que cuando el hombre está en problemas, clama a Dios. Amén. Busca a Dios. Y eso es importante. ¿Sale? Entonces vamos a ir leyendo. Hoy vamos a leer. Ya vimos los 12. Hoy vamos a ver, no a Gedeón, lo vimos la clase pasada, sino a Débora. ¿Sigue? Y vimos que hay actos de consagración. ¿Cuáles son? Cuando yo estoy en pecado, hago un compromiso con Dios. Pero pocas personas hacen una consagración cuando están bien. Nosotros tenemos que ir de avance, ¿sí? Ya me fue mejor, ahora le digo, Señor, gracias. Hoy venía rumbo a la iglesia dándole gracias a Dios con mis hijos. Señor, gracias porque tú has provisto. Y eso me debe de llevar ¿a qué? A servir más al Señor, a comprometerme más al Señor. No solo cuando estoy en pecado, sino cuando estoy bien, doy un escalón más. Amén. Vamos entonces. Vea Jueces 4:1, lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir analizando. Dios nos habla de esa manera. Cada historia, cada suceso nos muestra el corazón del hombre, la situación de esa época, y como el ser humano vive una vida cíclica, se vuelven a repetir en la historia de la humanidad muchos sucesos como este. ¿Sí? En esa época el pueblo de Israel se había dedicado a la idolatría y se había olvidado de que estaba en guerra con otros y dejó de hacer armamento, ¿sí? Dejó de hacer utensilios de guerra y ellos ya se habían olvidado de pelear la buena batalla y se habían dedicado a sus placeres.
puede pasar a alguien, hermano. Estamos en guerra espiritual. Si Dios nos abriera el entendimiento, ¡pum!, y tú vieras el mundo espiritual, te espantarías. La operación demoníaca moviéndose en colonias, en la política, gente haciendo obras maquiavélicas. Pero estamos, ¿qué? Cegados. En tiempo de guerra estamos preocupados por 1001 cosas. Y eso estaba pasando el pueblo de Israel. Los hombres que debían de estar preparándose para la guerra estaban pensando en la idolatría, en sus placeres. Por eso cuando el ejército enemigo, ¿sabes qué estaba haciendo el ejército enemigo? Se prepararon. Ya para esta época ya se utilizaba el hierro para sus, y ellos hicieron carros, ¿sí? Carruajes de guerra. No es lo mismo que te enfrentes uno a uno. Para enfrentarte con un carruaje de guerra con caballos enfrente de ti, te aplastaban. Y este ejército se preparó para destruir a sus enemigos y los oprimía. O sea, el enemigo, no creas que está jugando, está preparándose cómo destruir a tus hijos, ¿sí? A tus nietos, a tu familia, a tu propia vida. Él no está perdiendo el tiempo y nosotros tenemos que estar preparados. Dice, después de la muerte de Ahod, un juez anterior, los hijos de Israel volvieron, ¿qué? A hacer lo malo ante las personas. ¿Así dice? No, dice ante los ojos de Dios. Porque Dios ve todo lo que nosotros hacemos, aún en nuestras cámaras más secretas. ¿Sí? ¿Sigue? Y Jehová los envió en mano de Jabín, rey de Canaán. ¿Cómo se llama el rey de Canaán? Jabín. Ahí vamos descubriendo los personajes. Cuando tú lees, tú tienes que enfatizar. Y si tienes una libreta, estás leyendo tu Biblia, te aconsejo siempre tomar los personajes de la historia. ¿Sí? Entonces aquí vemos a quién, al rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, otro personaje, un capitán guerrero, guerrillero, sabio en la batalla, pero estaba del bando enemigo, ¿sí? El cual habitaba en Aroset Goim. ¿Seguimos? Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová porque aquel tenía ¿cuántos? 900 carros de hierro. Reina Valera dice errados. Sí, para nosotros errar es hacer algo incorrecto, pero ahí dice 900 carros preparados con hierro, ¿sí? Con espadas. Imagínate que te pase encima un carruaje de esos, te hacía pedazos. ¿Cómo enfrentas tú algo así? Y la gente del pueblo de Israel tenía miedo, ¿sí? Dice, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel, ¿por cuánto? 20 años, imagínate, 20 años estar siendo oprimido, sembrar tus cultivos y tener que entregárselos al enemigo. Hay una regla de guerra, dice que el que es vencido en algo, se hace esclavo del que lo venció. ¿Escuchaste? ¿Cuál es esa regla? El que es vencido en algo se hace esclavo del que lo venció. Cada pecado que tú cometes, ese pecado te va a gobernar. ¿Sí me explico? Hasta que tú, el único que te puede libertar es Cristo. Cuando tú eres libertado, ahora tú tienes autoridad sobre ese pecado y puedes ayudar a otros en esa condición. Por eso cuando me dicen, no, es que es alcohólico, es drogadicto, le digo, esos son los que me gustan. Porque yo estuve en eso. Yo sé qué es eso. Yo sé que es estar en depresión, yo sé que es estar con pensamientos suicidas. Yo sé que se siente estar ahí, pensar que nadie te ama, pensar que nadie, aunque la gente te ama, tú crees que nadie te ama y estás siendo oprimido por el diablo. ¿Sí? Y cuando Dios te da libertad y alguien te dice, es que nadie me quiere, le dices, ya, y le tienes que enseñar, Dios te ama, dio su vida por ti. Y la gente te va a amar a su capacidad. ¿Puedes decirlo conmigo? La gente me va a amar a su capacidad. ¿Escuchaste?
O sea, no esperes el amor de la gente como tú quieres. La gente te va a amar a su capacidad. Hay mujeres, hay mamás que su manera de expresar el amor es cocinarte. Nunca te va a decir te amo, pero esa es una manera y te sirve la comida. Órale, come. Y tu mamá, a ver, es que esa es su manera. No supo cómo expresar el amor y su amor es atenderte. Amén. Y te va a amar y eso te da libertad. Hoy yo disfruto. Amén. Porque ya no espero que alguien me ama como yo quiero. Me aman a su capacidad. Esa es la capacidad que tienen, la recibo con amor. Amén. Ok, entonces por 20 años pasamos, estaban siendo afligidos. Pregunta, ¿quiénes serían nuestros adversarios el día de hoy para nosotros? Porque nosotros vemos la Biblia, pero tenemos que hacer algo que se llama la aplicación. Esa historia, ¿cómo me ayuda a mí? Esa historia, ¿cómo me refleja a mí? Hoy estamos en guerra, hermanos, físicamente. En otros países sí, en Irak, etcétera, etcétera. Ahí sí hay narcotráfico y demás. Pero ¿quiénes son nuestros adversarios en lo espiritual? Vamos a verlo. Número uno, el diablo y sus demonios. Tenemos una guerra encarnizada con el enemigo queriendo hablar a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Tú no sirves, no te van a salir las cosas, metiéndonos culpa, metiéndonos vergüenza. Todos los días el diablo hace ese trabajo. ¿Escuchaste? Dos, el sistema político, el sistema del mundo. Ayer fuimos bueno, no fuimos. Cerca de la casa celebraron a un santo, dicen ellos, al divino niño. Y en el día fue cantos y fiesta y cohetes y todo. Y cantaron y estuvieron ahí. Y en la noche, ¿qué crees que hubo? Pachanga, tomadera, karaoke, ¿no? Terminaron con el karaoke, quién sabe a qué horas durmieron. La gente no entiende el mundo espiritual. ¿Sí me explico? La gente está cegada. Cree que sirve al Señor, pero con su vida la niega. Y está oprimido en ese sistema. Entonces tú vas a ese sistema religioso del mundo y quedas bien, cumplo con la religión y al rato vivo como yo quiero. El mismo sistema del mundo está corrupto, porque el que gobierna el mundo es Satanás. ¿Qué más? ¿Cuál es mi principal enemigo? Yo mismo. Tú mismo eres tu principal enemigo. Tu naturaleza caída es tu principal enemigo. ¿Sí? A veces sin que nadie nos diga nada, nosotros solitos nos derrotamos. No, es que no voy a poder, hermano. No, si puede. No, yo creo que no. Uno mismo, ¿sí? Sus mismas pasiones, sus mismas ataduras los mantienen estáticos. Entonces tenemos una guerra ¿contra quién? Contra el diablo y sus demonios, contra el sistema y contra mí mismo. Yo me tengo que hablar en el nombre del Señor. Martín, levántate. Martín, hey, deja de eso, deja de pensar eso, deja de hacer eso. Hey, Martín, hey, te tienes que levantar en el nombre del Señor. Y Él te da la gracia y la fuerza para hacerlo. Esa es nuestra lucha. Tu carácter. Imagínate un día bonito con tus hijos, llega el esposo y en vez de atenderlo, pleito. ¿Y quién echó a perder la tarde? Nadie de afuera. Uno solito, con su molestia, con su temperamento, podemos echar a perder un día, una semana de trabajo, una semana de quehacer, por un arranque que brotó de nuestras emociones. ¿Y quién fue? El diablo de seguro. No, no fue el diablo, pobre diablo. No, fuimos nosotros mismos con nuestro temperamento a veces egoísta, trajimos destrucción. Entonces cuando yo me quiero enojar, ¿qué tengo que hacer? Respirar profundo, ir al baño y orar al Señor. Contar hasta 10, dice el hermano Juan. Y a la de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, despacio, ¿no?
Señor, dame paz, ayúdame, papá. Y se calman las aguas. Porque en un arranque de ira podemos lastimar, podemos ofender. Y ya una vez que lo dijimos, podemos pedir perdón, sí, pero ya lastimamos. Amén. Entonces el principal enemigo de los tres, ¿cuál es? Yo mismo. Entonces todos los días tengo que contraatacar. ¿Sale? Esa es nuestra guerra. Entonces vamos a estar viendo la guerra que sucedió y nuestra guerra. ¿Sale? Vamos entonces. Dice en el 4, gobernaba en aquel tiempo en Israel, ¿qué? Una mujer, ¿cómo se llama? Débora, profetisa y mujer de Lapidot. Y eso tiene un significado, ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? ¿Quién gobernaba en esa época? Una mujer. Esto era ofensivo, hermanos, para el pueblo de Israel. ¿Escuchaste? Que una mujer sea la que gobernaba. Y mira cómo gobernaba. Dice que gobernaba en aquel tiempo, síguelo, y acostumbraba a sentarse. ¿Cuál era su oficina de trabajo? Porque ella era juez. O sea, venía la gente a pedir consejo y ella se sentaba abajo de una palmera. Esa era su oficina. Ella no necesitaba una super oficina. Ahí, cuando tú tienes sabiduría de parte de Dios, la gente va a ir a ti. Y la gente iba a esa mujer y dice que ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Iban a ella a juicio. O sea que ella, si tú traías un problema, ella te daba el consejo. ¿A quién nosotros deberíamos de ir al consejo? A papá, ¿no? Al pastor, al líder. Pero vamos con quién? Con mamá. Igual, ¿no? Porque la mujer es ayuda idónea. Pero en este caso, o a la vecina, o sea, vamos con el consejo con otra gente que, nací, manita, déjalo ya. No, hermano, ahora vamos a luchar, vamos a hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, esta mujer era la que gobernaba, porque tenía la presencia de Dios y era llena de su presencia, llena de su sabiduría, y la gente la reconocía. Pero vamos a ver principios de esta mujer. Vamos, me salto y nos regresamos. Avanza, avanza, ahí está. ¿Cuál era el carácter de Débora? Es la única mujer en la Biblia, bueno, no la única porque hay otras más, profetiza y juez, al par del profeta Samuel. Samuel es el último de los jueces, que es profeta, y de ahí empiezan los reyes. ¿Sale? Y esta mujer, dice en el texto que acabamos de leer, dice mujer de Lapidot. No dice, por eso cuando estudiamos la gramática todo tiene sentido. Cuando dices mujer de Lapidot, está poniendo a Lapidot por arriba. Y ella era mujer de Lapidot. No dice la Biblia que Lapidot era esposo de Débora. Si dijera Lapidot esposo de Débora, ¿qué nos estuviera diciendo? Que Débora era la cabeza. Entonces, no, esta mujer era una mujer ama de casa, hermanos, sometida a su esposo, obediente a su esposo, atendía al esposo. Y después que cumplía con su deber como, imagínate una mujer rebelde que no atiende a su esposo y anda atendiendo a todo el mundo. ¿Sería correcto? Quiere ser pastora y no atiende ni a su esposo. Quiere ser líder, no, hermano, vamos a hacer. Hay muchos movimientos de mujeres que se han levantado y les han llamado las Déboras. Pero muchas de esas mujeres son rebeldes al mandato de Dios. Entonces, no es correcto. Una mujer que quiere servir, que quiere estar en autoridad, tiene que estar bajo autoridad. Amén. Por eso vemos ese texto. Esa mujer honraba a su esposo, hacía lo correcto y le daba esa gracia para juzgar.
al pueblo de Israel. Amén. Ahora sí, regresamos. Ajá. Dice, acostumbraba a sentarse ya, ahí hacía su trabajo. Vamos al 6. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abidoam. Vemos otro personaje, ¿cómo se llama? ¿Quiénes eran los enemigos? El rey, ¿qué anotaste? Barín, Abín y... Ok, vamos entonces. Dice, y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo, ¿cuántos? 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. ¿Qué le había dicho Dios a Barak? Tómame estos hombres y vas a salir a la guerra. Barak salió a la guerra. ¿Qué tenía Barak? Le hacía así. Tenía miedo. ¿Cómo yo me voy a enfrentar? No tenemos armas, no tenemos armamento. Tenemos hombres de guerra, más o menos. No eran gente de guerra porque se habían dedicado ¿a qué? A la idolatría, a los placeres, hermanos. Si tú solo te dedicas a los placeres de este mundo, te olvidarás que hay una guerra espiritual. ¿Sí? ¿Es malo divertirse? No, salir con tu familia, hacer cosas, no es malo, pero no te olvides que estamos en guerra. Amén. Y te tienes que preparar, tienes que leer, tienes que orar, tienes que cubrir tu hogar en oración. Entonces, estos hombres se olvidaron de que estaban en guerra y los tenían oprimidos. Y Barak era un hombre de guerra, pero cobarde, temeroso. ¿Hay que salir a buscar trabajo? Sí, sí. Sí voy a ir, pero no va. Sí voy a hacer, pero no lo hace. Y este hombre no tenía el suficiente valor para salir a combatir. Amén. Y para pelear se necesita valor, fuerza. Vamos. Y esta mujer lo mandó llamar. A ver, ¿qué está pasando con Israel? Estamos oprimidos, porque mucha gente que iba al consejo le decía, estamos siendo oprimidos, nos robaron. Manda a llamar a Barak y le dice, ¿no te dijo Dios que hicieras eso? Pues vamos a hacerlo. Dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capital del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. ¿Cuál es la estrategia que estaba haciendo esta mujer? Guiada por Dios, por supuesto, con el permiso de su esposo, por supuesto. Amén. Vamos a hacerlo. Y su esposo, no, déjalo, él no. Hermana, si tú haces algo, obviamente si eres casada, sin la autorización de tu esposo, tú vas sin autoridad. Porque dice que toda autoridad es dada por Dios. A nosotros nos tocó hace tiempo, en un evento de jóvenes, vino gente de México a enseñarnos a evangelizar. Y traían unas hermanas, eran puros jóvenes, pero venían unas hermanas de intercesión, ¿sí? Que se dedicaban a orar por los jóvenes y demás. Y hospedamos a algunas de ellas. A mí me tocó hospedar a una mujer que nos contó a la hora de la comida, dice, no, mi esposo no quería que viniera, dice. Le digo, ¿a poco y eso? No, dice, porque él no conoce mucho de Dios. Y yo le dije, yo voy en el nombre del Señor. Y me vine, dice. Le dije a mi pastor, pastor, mi esposo no quiere que vaya. Pues déjalo, dice, y vete a servir al Señor. Porque si tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de tu casa. Y se vino. ¿Qué crees que le dije? Hermana, regrésese a su casa. Que anda peleando aquí por los jóvenes y su familia se está destruyendo. Regrésese, hermana, usted no va con autoridad. Es que el pastor me dijo, aunque el pastor te haya dicho lo que sea, hay una autoridad mayor que es Dios. Si tú vas sin tu autoridad, vas sin cobertura. ¿Escuchaste? Entonces, esta mujer tenía la aprobación de su esposo. La mujer tiene que ser sabia. Amén. Dice entonces,
esta mujer, para enfrentar a un ejército con caballos armados, con carros armados llenos de hierro, ¿cómo tú enfrentas esa situación? ¿Sabes qué estaba planeando? Llevarlas al río, llevarlos cerca del río, y ahí sucedió algo extraordinario que lo vamos a ver. ¿Sale? Ok. Dice, y su ejército, y los entregaré en tus manos. Vas a ver cómo tú, hazme caso y lo vamos a hacer. ¿Te ha dicho algo tu esposa alguna vez y le has desobedecido? No, no, yo lo voy a hacer como yo quiero. ¿Y qué dice la esposa? Te lo dije, ¿ya viste? Porque es sabiduría de Dios. A veces no. Por eso siempre hay que orar juntos y hacer lo correcto. ¿Vale? Seguimos. Dice, Barak le respondió, yo no voy a ir. Amén. Yo no voy. O sea, yo sé que no puedo. Pero le dice, si tú fueres conmigo, yo iré. ¿Quieres que vaya? Vamos. Pero si no fueres conmigo, yo no voy. ¿Era valiente? No era valiente, pero era sabio también. Y era humilde, hermano. ¿Por qué? Porque él sabía que esa mujer tenía sabiduría y autoridad. Amén. Y le pidió el consejo. Y en ella Dios la había usado como juez. Y acuérdate que dice la Biblia que Dios respaldaba a los jueces. Entonces él estaba reconociendo esa autoridad y le dice, si vas conmigo, voy. Si no, no voy. Vamos. Ya vimos las características. Ella dijo, iré contigo. Pero por cuanto no quisiste ir tú solo, o sea, Dios iba a respaldar a Barak, ¿sí o no? Sí. O sea, Dios le dijo, ve y yo te la entregaré en tus manos. Pero él no quiso tomar esa autoridad. Y le dijo Débora, ok, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas. Los aplausos no te los vas a llevar tú, porque en mano de mujer vencerá Jehová a Sísara. ¿Sí? Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. ¿Qué le dijo Dios? ¿Quién crees tú que Dios iba a poner en libertad? ¿A través de qué mujer Dios iba a libertar al pueblo de Israel? ¿A través de quién? No de Débora. Hay otra mujer en la historia. Amén. Los que ya hemos leído Jueces, sabemos. Pero nosotros lo estamos descubriendo. Le dijo, esta victoria va a ser de Dios. Pero tú no te vas a llevar los aplausos, porque el que va a matar a Sísara, ¿sí? No vas a ser tú. O sea, ¿qué pasaba con el que comandaba el ejército? Por lo regular, si atrapaban al rey contrario, él lo mataba, y al matar al rey ya tenían la victoria. Por eso en muchas guerras, ¿sí? Se dedicaban más a atacar al rey. Porque una vez que el rey o el capitán del ejército moría, todo el ejército se rendía. ¿Sí? Fue lo que pasó cuando nos conquistaron los españoles, pero esa es otra historia. Luego la platicamos. Entonces, Dios le dice, ve, pero por cuanto fuiste cobarde de no ir tú, la victoria se la llevará una mujer. Amén. Vamos entonces. Y empieza, hermanos, ¿sigue? Y juntó Barak a Zabulón, o sea, la tribu de Zabulón, acuérdate que eran 12 tribus, y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y iba Débora ahí. ¿Qué les daba Débora? Confianza, porque ahí venía la jueza, ¿sí? En ese momento, que no debería de haber sucedido de esa manera. ¿Por qué existe una Débora en la Biblia, hermanos? Porque hay muchos Barak, ¿no? O sea, hombres que no toman el papel de autoridad.
vamos a luchar, vamos a hacer, vamos a predicar, vamos a hacer la obra. No, en muchas iglesias pasa que las que gobiernan o las que trabajan más en las iglesias, ¿quiénes son? Las mujeres. ¿Y los hombres? No, que no puede, no, que trabajan, no. Sí, qué bueno que son proveedores, pero me refiero a liderar la iglesia. ¿Sale? Vamos, dice, y Heber Ceneo, de los hijos de Joab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Tú lees la Biblia y vas leyendo, y cuando tú lees esto, tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con la guerra? O sea, aquí vemos dos historias. Está Sísara con su ejército armado por un lado. Amén. Tú ves la escena en la película, todo el ejército armado hasta los dientes. De este lado del Jordán está Débora, Barak y los demás. Y entre medio de la película sucede esto. Ponen una cápsula intermedia que dice que Heber Ceneo, de los hijos de Joab, suegros de Moisés, ellos se hicieron a los judíos, pero no eran judíos. ¿Sí me explico? Se aliaron, por decirlo así, pero como no eran judíos, también hacían alianzas con otros. Y ellos habían hecho alianzas con los de Canaán también. Entonces, ellos estaban cerca de Canaán, ¿sí? Cerca de Jerusalén, pero estaban en paz con los dos, tanto con los de Jerusalén como los de Canaán, ¿sí? Y nos los menciona por algo importante que vamos a decir al final. Dice, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Entonces las tiendas de estos personajes estaban cerca de donde iba a ser la guerra. ¿Sale? Sigue el rodaje de la película. Sigamos. Dice, vinieron pues a Sísara, el ejército trabajando, los carruajes, los caballos ahí caminando. Las nuevas de Barak, hijo de Abinadab, había subido al monte de Tabor. ¿Cuáles eran las nuevas? O sea, las noticias. Llegaron a Sísara y le dijeron, estos se fueron hacia el río, pues vamos hacia ellos. Nosotros somos más y estamos mejor armados. Y se fueron hacia allá para atacarles. ¿Sale? Sigue. Y reunió Sísara todos sus carros. ¿Cuántos? 900 carros herrados. ¿Cómo estaban los caballos? ¿Sabes que un caballo se tiene que amaestrar para la guerra? O sea, no todos los caballos son para la guerra. A un caballo, si lo entrenas para brincar, cuando vea una cerca la va a brincar. Pero un caballo que no fue amaestrado para brincar, cuando vea la cerca, ¿qué va a hacer? Se va a detener. O sea, va a ir corriendo, y los que ya están amaestrados, brincan. Estos caballos estaban ya maestrados para combatir. Dicen que muchos caballos, cuando olían sangre, más sabían hacia dónde estaba la batalla. Entonces estos caballos de guerra estaban preparados, armados para ir a la guerra. Y entonces puedes ver la imagen, caballos ahí briosos, esperando el sonido de la batalla. Dice que 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goyam hasta el arroyo de Sison, donde iba a suceder esta victoria. Amén. Y fueron para allá y empezaron la guerra. Sigue. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? O sea, ¿no va Dios contigo? ¿Cómo iba ya Barak? Ya con más confianza. Hermana, hermano, mujer, dale confianza a tu esposo. Hay esposos que necesitamos hey, échale ganas. No, pero yo no puedo, échale ganas. Y cuando gana la victoria, ¿qué dice el esposo? Gracias a Dios, yo lo hice.
y no sabe que la esposa ya estaba atrás de consejera, amén, animando. Cuando nadie veía que lloraba, ahí estaba la esposa. Hey, vamos a echarle ganas, no pasa nada, salimos de esta. Si es una mujer sabia. Si no es sabia, ¿qué? Ahí te quedas con tus problemas, yo me voy. Si hay muchas mujeres también que no son nada sabias. No ha salido Jehová delante de ti, y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres atrás de él. Y ahí venían Barak, Débora y el ejército. Y algo iba a suceder, porque siempre Dios hace proezas, hace milagros en medio de las circunstancias. ¿Seguimos? Dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro, ¿y qué? Y huyó a pie. Tú te preguntarás, ¿cómo los vencieron? ¿Qué pasó? Para que tú puedas entender esto que acabamos de leer, en el capítulo 5 hay un canto, se llama el canto de Débora. No saben si Débora lo escribió o no, pero Débora lo cantó. Y en ese canto dice que hubo un estruendo, que ese día llovió y vino un torrencial sobre el río, ¿sí? Y arrasó con los carros. Ellos iban a cruzar el río. ¿Escuchaste? Todo el ejército con los caballos iban a cruzar el río. ¿Cómo crees que estaba el río? Bajito, ¿sí? O sea, era fácil cruzar el río. Y ellos iban a pasar con sus carros y a atravesar el río. ¿Te recuerda algo? En alguna historia que pasaba algo similar. Ellos iban a cruzar el río y vino un estruendo, ¿sí? Y comenzó un torrencial. ¿Has visto cómo se desbordan los ríos? Vino un agua y ese río bajito que iban pasando en las rodillas, le llegaba, vino y arrasó con todos esos carros. ¿Quién para a un río, hermano? Nada. Se lleva casas, se lleva a personas, tráiler, carros. Hemos visto en las películas o en las noticieros cómo pueden arrastrar a un carro. Arrasó con todo el ejército, man, armados, y ellos esperando ahí. Y arrasó, dice, quebrantó a Sísara y a todos sus carros. ¿Cómo? Con el río. ¡Ram! Vino el torrencial y derrumbó todos esos ríos, los hizo dar vueltas, ¿sí? Y dice, y a filo de espada delante de Barak. ¿Y Sísara qué hizo? Descendió del carro, pues allí hundiéndose en el agua, descendió y huyó, no le quedó de otra. Aquí ya no voy a pelear. Salió corriendo, vamos. Dice, y mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Azoret Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. ¿Cómo crees que ahora iba Barak? Ya había agarrado fuerza, ya había agarrado confianza, ya había visto la mano de Dios operando en ese lugar. ¿Has orado por alguien y Dios ha contestado? Mira, yo hoy oro con más confianza y no esperando un milagro, ¿me escuchas? Porque sé que los milagros son de Dios y sé que Dios dio dones. Entonces yo ya sé qué don tengo. Yo sé que en qué área Dios me usa. Y hay áreas que no sé si Dios me va a usar, pero yo sé que Dios es más grande. Y oro por las personas y le pido al Señor y Dios se glorifica. Amén. Dios es el que hace la obra. Dios es soberano. Pero ahora tú tienes más confianza, hermano. Ve y ora. No prometas sanidad. No prometas que los problemas se van a resolver. Pero sí dile, si tú pones tu confianza en el Señor, Él hará conforme a sus misericordias. ¿Lo crees? Yo lo creo. Muchos de aquí Dios ha hecho milagros y han visto su mano.
Y luego viene el problema y se les olvida el milagro que Dios hizo, hermanos. Si Dios te salvó y te restauró en otro tiempo, Dios lo sigue haciendo. Dios lo puede volver a hacer. Y dice que no quedó ni uno del ejército más que uno que andaba por ahí. Dice la historia, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael. ¿Mujer de quién? De Bersoneo. ¿Qué leímos hace rato? Que había un campamento cerca de Canaán de Bersoneo, y en ese campamento estaba su esposa. Amén. Dice, porque había paz entre Jabín, el rey de Azor, y la casa de Bersoneo. O sea, Bersoneo tenía bien contra los reyes de Canaán y contra Israel. Amén. Pero en ellos había algo que ellos conocían al Señor. ¿Sigue? Dice, y saliendo Jael, la mujer, a recibir a Sísara, le dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con manta. ¿Por qué lo cubrió con manta? ¿Cómo iba Sísara? Pues todo mojado, todo cansado, venía huyendo, temeroso, angustiado, ¿sí? Y se encontró con ella y dijo, aquí la voy a librar, vamos. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir, que tenía frío. ¿Sí? ¿Sigue? Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntara diciendo, ¿aquí hay alguno? Tú le digas que no. Amén. Le dijo, mujer, si alguien viene, tú di que no hay nadie. Y lo volvió a cubrir. O sea, él estaba completito cubierto, ahí temeroso, pensando que ya iba a librar la batalla. Pero el que se mete con Dios, hermano, no tiene escapatoria. Podrás huir de Dios, ¿sí? Pero podrás esconderte de Dios, pero nunca huir de Él, ¿sí? Él te va a encontrar donde quiera que estés. ¿Sigue? Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se agarró la estaca, agarró un martillo, un mazo, se le acercó calladamente y mira lo que hizo. Y le metió la estaca por las sienes, lo atravesó y la enclavó en la tierra, imagínate. O sea, lo atravesó y todavía llegó hasta la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado, y allí murió. Él iba huyendo, pero ¿quién le dio la victoria a Israel? Esta mujer. Amén. Él venció al principal enemigo, porque no es lo mismo que tú mates a un soldado común, ¿sí? A un capitán. ¿Qué va a hacer un capitán si queda vivo? Vuelve a hacer otro ejército. Un ejército sin capitán no es nada, ¿sí? Un ejército sin alguien que lo comande, que lo dirija, no saben qué hacer. Pero un capitán sin ejército puede hacer un ejército. ¿Escuchaste? Un capitán vivo es un próximo ejército en un tiempo. O sea, si él hubiera regresado nuevamente con su rey, él vuelve a hacer otro ejército. Por eso la victoria era matando, amén, al enemigo. ¿Sigue? Y siguiendo Barak a Sísara, o sea, atrás de Sísara venía Barak atacando y buscándolo, sabía que tenía que matarlo. Jael salió a recibirlo, llegaron a la tienda, ahí estaba la tienda, ya estaba la puerta, él no sabía nada, llegaron y le dijo, ven y te mostraré al varón que buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Le levantó la cobija y ahí estaba el rey. ¿Sigue? Así abatió Dios aquel día al rey Jacín, rey de Canaán,
delante de los hijos de Israel. ¿Sigue? Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más. Ahora imagínate cómo después de una gran batalla, hermano, de una gran victoria, ahora ellos ¿qué? Tomaron confianza. Acababan de clamar a Dios. 20 años esclavos, hermano. Ahora eran libres. Ahora habían visto la mano del Señor sobre de ellos, dándoles la victoria. Ahora ellos tenían confianza y comenzaron a endurecerse más contra sus enemigos y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Amén. Porque sabía que él iba a seguir viniendo hasta que lo mataron, acabaron con su opresor. Hermano, ¿hasta cuándo vas a luchar con una pasión? Hasta que la destruyas. Hermano, si tú tienes una pasión desordenada, ¿sí? Y tú dijiste, esta semana no voy a ver pornografía, no voy a ver cosas que me incitan a hacer lo malo. Hermano, no quites el dedo del renglón. Esa pasión te va a destruir. ¿Escuchaste? Ese temperamento, si tu problema es tu temperamento, te va a destruir. Va a destruir a tus hijos. Luego ves a tus hijos gritando. ¡Ah! ¿Y por qué gritas? Porque nos ven cómo somos, cómo reaccionamos. Y luego nuestros hijos reaccionan igualito. Igualito. Un pastor nos daba testimonio que su papá era alcohólico. Cada que su papá se peleaba con su mamá, se iba a tomar. Se iba de la casa y se iba a tomar. Y dice él que a los 15 años tuvo un problema con su familia. Lo regañaron. ¿Sabes qué hizo? Se fue a tomar. Porque aprendió que así se resuelven los problemas. ¿Sí? Aprendió que de esa manera puedes resolver algo. ¿Resolverías algo tomando? No, al contrario. Enfermedad, problemas, caídas, circunstancias que pasan a nuestro alrededor por querer pasar un tiempo agradable aparentemente. ¿Sí? Entonces dice que ahora ellos combatieron a Jabín hasta destruir. ¿Hasta cuándo tengo que pelear con mi carácter? Toda la vida, hasta que Cristo venga. No tengo que dejarle tregua. Tantito lo dejo, vuelve a salir mi carácter. Es como cuando metes una pelota inflada al agua. Si tú la sueltas, va a salir. O sea, métela al agua, métela a los pies de Cristo, sacrifícala ahí y ahí manténlo, porque nos va a destruir. Amén. Solo Cristo nos puede librar. Sigue. Mira lo que dice Deuteronomios. ¿Desde cuándo Dios dio el consejo al pueblo de Israel de qué hacer cuando estaban bajo la guerra? Te leo hay muchos textos, pero solo te leo esto. Deuteronomios 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, o sea, ya Dios le estaba advirtiendo de todo esto y no habían salido a la guerra. O sea, desde antes Dios te previene, ¿sí? Y te dice cómo actuar. Dice, no tengas temor de ellos. Primero, no tengas temor. Pon tu confianza en el Señor. Porque Jehová tu Dios, ¿qué? Está contigo. Cuídate que Dios esté contigo. Si tú te sales de la autoridad, vas solito. Mejor que Dios vaya contigo. ¿Sí? El cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará el pueblo lo que hizo Débora. ¿Sí? ¿Sigue? Y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. El ánimo, hermano, juega un papel importante en tu vida y en mi vida. Cuando tú te desanimas, todo se viene abajo. Cuando el ánimo baja, tu sistema inmunológico baja.
¿Qué es lo que detona el ánimo? Los pensamientos. Si tú tienes pensamientos erróneos, ¿sí? Pensamientos de que te va a ir mal, de que te vas a enfermar, de que te va a pasar. Porque tus pensamientos bajan a tus emociones y tus emociones apagan tu sistema inmunológico, ¿sí? Cuando la gente está deprimida es más fácil que se enferme. Más mal le va. ¿Qué tienes que hacer? Animarte en el Señor. Amén. Animarte en el Señor y decir, vamos, si se puede, en Él es posible. Dice, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlo. Lo leo otra vez. Porque Jehová vuestro Dios, ¿qué? Va con nosotros. ¿Lo puedes creer? Si tú eres cristiano, hermano, y tú le has entregado tu vida a Jesús, Jehová está contigo. Amén. Muchas veces, ¿me ayudas, Paco? Algo de los pensamientos que el enemigo atacó mi mente fueron sentirme solo, sentir esa soledad. Yo sentía que a nadie le importaba. Gracias a Dios nunca lo intenté literal, quitarme la vida. Fue más un suicidio moral. Pero yo observaba algunas cosas. ¿Sabes qué observaba? A veces observaba reuniones de familia o de amigos y me metí a la reunión, fíjate mi experimento en mi locura, y estábamos platicando. ¿Sabes qué hacía? Yo me salía de la reunión y observaba a la gente y yo pensaba, porque la gente seguía en la reunión platicando, haciendo y demás. ¿Y qué venía a mi mente? O sea que si estoy o no estoy, a nadie le importa. O sea, esos pensamientos venían a mi mente. Está la reunión y estamos platicando. Me salgo de la reunión y sigue la reunión. O sea que si estoy o no estoy, no sirve de nada. No tiene caso que viva. O sea, el enemigo atacándome a mi mente. O sea que me puedo morir y la vida sigue. Sí, la vida va a seguir, pero Dios tiene un plan para ti. ¿Sabes qué le dio propósito a mi vida? El decir, Dios tiene un plan para tu vida y no solo es temporal, es eterno. Y puede salvar personas y puede salvar almas que su destino es el infierno y Dios te puede usar a ti. Eso le dio sentido a mi vida. No solo vas a morir y se acaba esto. No, hay algo más. Hay una guerra espiritual. Y cuando pude experimentar literalmente que hay demonios operando en personas, que tú oras por esas personas y muchos se manifiestan, ¡wow! Hay una guerra espiritual, hermano. Nosotros tenemos que entender que hay una guerra espiritual, que estamos peleando. Pero ¿qué es lo más importante? Porque Jehová, vuestro Dios, va contigo. ¿Me escuchaste? ¿Puedes decirlo tú? Jehová mi Dios va conmigo. No lo digas, dilo a ti. Cierra tus ojos un momento. Dile, Jehová mi Dios está conmigo. No estás solo, no estás sola. Jehová tu Dios, si Él es tu Dios, está contigo. Si Él no es tu Dios, hoy es el día que tú le entregues tu vida. Si Dios no es tu Dios, hoy es el día que tú le digas, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Pero si Él está contigo, si tú ya eres cristiano, hey, Él está contigo. No estás solo, no estás sola. Aunque tu esposo, tu familia, tus hijos no caminen contigo, Él está contigo. Y la batalla está ganada, está en victoria. Vas camino a la victoria. Y eso lo decía Dios desde Deuteronomios, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Dios quiere salvarnos.
Dios quiere darnos vida, Dios quiere darnos esperanza. Y mira el último texto que tenemos en la enseñanza. Este es en el cántico al final del texto, en el Salmo 15. Débora canta, exalta la gloria de Dios, exalta, ¿sabes a quién? Aquella mujer Jair que mató. De tarea lee el 5 y en el canto verás. Y en el canto recuerda cuando el pueblo de Israel fue salido de Egipto. Y recuerda cómo le dio la batalla y habla de Barak. Todo el capítulo 5 habla de eso. Y en el último 31 dice: así perecerán tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman, ¿quién? Mas los que te aman sean como el sol cuando sale su fuerza. ¿Cómo sale el sol, hermano? ¿Has visto un amanecer? Una vez me comí un amanecer en la mañana, amanecí y vi había nubes, había oscuridad y vi como un rayo se abrió paso entre la oscuro y cómo se fue abriendo el cielo y cómo salió el sol y todas esas tinieblas desaparecieron. Amén. Dice: mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. ¿Cuántos años llevas peleando y en sufrimiento y oprimido por el diablo? Que los años que te queden, hermano, sean de victoria. Que los años que nos queden por vivir sean de paz, sean de prosperidad, sean de armonía. Peleando, luchando, caminando en el Señor, sabiendo que no vamos solos. Y esta mujer hizo ese canto y adoró a su Dios y compuso esa alabanza. Basta ya de seguir en ese ciclo, hermano. Si clamaste un día y Dios te dio la victoria, no te apartes de Él. Hazle cantos de victoria, hazle cantos de guerra.